conocimiento para todos ustedes. En este video seguiremos entonces con una clasificación del conocimiento respecto a si lo clasificamos según los sujetos o si lo clasificamos según los objetos o según la experiencia o validez o de acuerdo al nivel. Entonces empecemos por la clasificación según los sujetos. Esa clasificación del conocimiento entonces puede dividirse entre sensible o conocimiento racional. Recuerden entonces que lo sensible tiene que ver con los sentidos. Entonces podemos tener conocimiento que provienen directamente de los sentidos. Por otra parte, podemos tener conocimientos racionales que tenemos nosotros como sujetos, pero que necesitan entonces de una serie de procedimientos que nos lo permiten la razón, y gracias a ellos generamos diversos conceptos o leyes, mientras que en el conocimiento sensible que podemos tener como sujetos no lo permiten los sentidos, ¿sí? Pero no nos permite entonces construir, ¿sí? Gracias a esta razón, conceptos. Según los objetos, entonces, podríamos clasificar el conocimiento en conocimientos intuitivos o conocimientos discursivos. Los conocimientos intuitivos tienen que ver entonces con lo inmediato, mientras que los conocimientos discursivos tienen que ver con lo mediato, ¿sí? Entendamos entonces lo inmediato de los conocimientos intuitivos como aquello que nos llega inmediatamente. Por ejemplo, como conocimiento intuitivo que emana de un objeto. Supongamos entonces que este color es negro, ¿sí? Nosotros percibimos inmediatamente ese color negro y tenemos un conocimiento respecto a cómo se ve el color negro, ¿sí? Entonces nos permite inmediatamente decir que este color con el que escribí esta palabra intuitivo es negro. Ahora bien, los conocimientos discursivos son mediatos. ¿A qué hace referencia a eso? Que necesita entonces de un proceso de razonamiento para poder nosotros concluir algún tipo de conocimiento. Piensen ustedes en el caso de la mandarina. Sabemos, ¿sí?, ya intuitivamente, quienes hemos comido mandarinas previamente, tenemos un conocimiento inmediato de ese objeto, la mandarina, y podemos decir que la mandarina es dulce. Pero hay otro conocimiento discursivo que necesita desarrollarse para nosotros poder decir que ese objeto mandarina tiene una cualidad, tiene una característica, y es que posee vitamina C. Para hacerlo necesitamos una serie de pasos, ya sea que el método científico nos permita descomponer esa mandarina y en el laboratorio hacer algún tipo de prueba para verificar que tiene vitamina C, o que a través de la lectura de algún tipo de texto podamos nosotros conocer que ese objeto tiene la vitamina C. Ahora bien, cuando decimos que el conocimiento puede ser a priori o a posteriori, tiene que ver entonces con la experiencia o la validez. Cuando decimos que un conocimiento es a priori, estamos diciendo que es un conocimiento que no necesita de la experiencia, que es suficiente con la razón para conocer, ¿sí?, ese objeto. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que el triángulo tiene 3 lados, es un conocimiento a priori. En la misma definición de triángulo podríamos tener que es una figura geométrica que posee 3 lados. O podríamos también preguntarnos sobre algunos conceptos o palabras que encontramos en el diccionario. Podríamos decir jocosamente que un soltero está casado. Si decimos que un soltero está casado, eso sería una contradicción.
porque en la definición misma de soltero se encuentra precisamente que no está comprometido, no tiene ningún tipo de vínculo con nadie. Entonces nosotros a priori, sin necesidad de verificar en la experiencia que esa persona está casada, podemos nosotros decir que un soltero es una persona no casada. Porque con esto necesitamos solamente entonces la razón o las definiciones que nos posibilitan los diccionarios. Ahora bien, cuando hablamos de a posteriori, estamos diciendo que es un conocimiento que requiere de los sentidos, que es después de acceder a esa experiencia que podemos nosotros afirmar algo, ¿sí? Para afirmar que una mandarina es dulce, requerimos, ¿cierto? Probarla, necesitamos comerla, ¿sí? Entonces digamos que es un conocimiento a posteriori, ¿sí? Requiere de los sentidos para poder entonces afirmar que la mandarina es dulce. Después de eso podríamos sostener que las mandarinas son dulces y necesariamente no tener que volver a probarlas. Cuando hablamos entonces de que el conocimiento puede estar o distribuirse en diferentes niveles, hacemos referencia a que pueden ser conocimientos comunes, científicos o filosóficos. Cuando decimos que son comunes, tienen que ver entonces con una característica de que son espontáneos, hacen parte entonces de la vida cotidiana, de los conocimientos a los cuales alcanzamos vía ensayo o error o por repetición o porque otras personas nos los han transmitido en esa vida cotidiana de forma espontánea. Piensen entonces cuando alguien sin enseñarle cómo puede descargar, digamos, una aplicación en su celular y manejarla, lo pueden, digamos, ya hacer, ¿sí? De una forma muy espontánea. O los conocimientos que se adquieren en la cocina cuando se aprende a preparar los alimentos, ¿sí? Los conocimientos científicos, en cambio, son selectivos y son sistemáticos. Para poder que se genere conocimiento científico, se suele seleccionar algún fragmento de la realidad sociocultural o del mundo real, físico-químico. Se selecciona, se extrae información, datos de ese fenómeno o parcela de la realidad, ¿sí? Luego se genera algún tipo de hipótesis, se generan leyes gracias a que se sistematiza la información y esas leyes o esas hipótesis luego se van a relacionar con otras hipótesis u otras leyes que se haya producido respecto a ese fenómeno científico que se está estudiando. Por ejemplo, hay científicos entonces que estudiarían el cerebro, ¿sí? Están siendo selectivos, pero aparte de estudiar solamente el cerebro, se van a centrar en alguna función específica del cerebro, ¿sí? Se centran en esa función específica del cerebro, como puede ser, por ejemplo, la parte, digamos, como emocional, y a partir de eso sistematizan esos conocimientos selectivos, los sistematizan con otra información u otras teorías que hay sobre el cerebro o sobre otros aspectos de las emociones, ¿sí? Que necesariamente no tienen que estar reducidas a la parte del cerebro. Cuando hablamos entonces de un nivel filosófico, ya se trata entonces de ser un poco más general, un poco más totalizante respecto a esos conocimientos que se producen desde el campo filosófico, porque no le interesa entonces como al científico fragmentar la realidad para estudiarla, sino que ya le va a interesar entonces es comprender un fragmento de esa realidad, pero desde diferentes relaciones, ¿cierto? Desde la complejidad que tiene algún fenómeno sociocultural o del mundo físico-químico. Bueno, en este video entonces queríamos mostrar algunas
clasificaciones del conocimiento respecto a los sujetos, a los objetos, a la experiencia o al nivel. Muchas gracias y hasta pronto.